En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen del buen pastor pone ante nuestros ojos una de las notas características de cómo ama Dios. Dios ama entregándose. El amor de Dios, dicen los teólogos, es un amor oblativo, es decir, un amor de entrega. Se entrega para salvarnos, se entrega porque quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Cristo da la vida para que nosotros podamos tener vida. Por eso creo que lo primero que tenemos que recordar los cristianos, sobre todo en los momentos difíciles, es que Dios nos ama. Es que no comprendo los planes de Dios. ¿Por qué el Señor permite esta cruz? ¿Por qué parece que no responde a mis súplicas? ¿Por qué parece que no me hace caso? En esos momentos donde no comprendes los planes del Señor, cuando la cruz llama a la puerta de tu vida, cuando esa cruz o ese misterio supone un reto para tu fe, porque decimos que Dios es amor, pero sin embargo parece que no responde, en esos momentos recuerda que a Dios sí le interesas. Le interesas tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Le interesas tanto que la prueba máxima del amor de Dios no es solo que perdona nuestras faltas, es que para perdonar nuestras faltas, para recuperarnos y por lo tanto darnos vida, ha pagado un precio muy alto, nada más y nada menos que la sangre de Cristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, asumió nuestra condición humana para compartir con nosotros los problemas que comparte todo ser humano y para, subiendo en la cruz, condonar la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, en los momentos de dolor, de oscuridad, de tiniebla, de duda, de temor, mira la cruz de Cristo. Es la prueba máxima de que Dios te ama. Es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas. A Dios le interesas. Otra cosa distinta es que tengas que aceptar el misterio, que haya momentos en la vida donde no puedas comprender los planes de Dios, que no sepas por qué el Señor ha permitido ese acontecimiento doloroso para ti o para alguien de tu familia, que no entiendas por qué, a pesar de que le pides algo que tú crees que es bueno, el Señor no te lo concede. En esos momentos no te rebeles contra Dios, porque no sirve de nada. Cuando te rebelas contra Dios, ¿la cruz deja de existir? ¿O es que los que no tienen fe no tienen cruces, no tienen enfermedades? Cuando te rebelas contra Dios, tienes dos problemas. Por una parte, la cruz, la adversidad, la enfermedad, la muerte del ser querido que ya no está a tu lado. Y por otra parte, el que estás solo, porque como te has rebelado contra Dios, no encuentras esperanza, sentido, consuelo. Mientras que cuando te acercas al Señor, mientras que cuando te fías de Él, como hizo la Virgen María, una espada traspasó su corazón cuando tuvo en su regazo el cuerpo inerte y sin vida de su Hijo Jesús. El dolor, Dios lo permitió, pero sin embargo ella no dudó de que el Señor, que es fiel a su palabra, cumple sus promesas. Y porque no dudó, no desesperó.
asumió el dolor, sufrió como madre que pierde a su hijo, pero la esperanza la sostuvo mientras su hijo estaba muerto. Después, la resurrección hizo que ella viera colmada todos sus anhelos y la esperanza que tenía. La resurrección de Cristo significó para la Virgen como madre la alegría de ver a su hijo vivo, y como madre que tiene fe, también la confirmación de que Dios no miente, no juega, no engaña a los hombres. A Dios le interesas. Otra cosa es que tengas que aceptar el misterio, porque Dios es más grande que tú, porque llega un momento en el que no podemos comprender siempre los planes de Dios. En esos momentos miremos la cruz de Cristo. Esa cruz nos dará paz, nos dará luz, nos dará esperanza. Dios no ha prometido quitarnos los problemas, pero sí ha prometido consolarnos. Dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Si acudes a Él, cargado con tus problemas, con tus pecados, pero eres humilde y le abres tu corazón, experimentarás el consuelo que el Señor te da. No te prives de su amor, no te prives de la esperanza que da la fe. El que no tiene fe tiene cruces, pero tiene que cargar solo con ellas. Los que tenemos fe tenemos cruces, pero no la llevamos solos. El Señor sale como cirineo a ayudarnos a llevar la cruz. Y dándole un sentido cristiano a esa cruz, experimentamos que es más liviana y llevadera que si la lleváramos sin fe y sin esperanza. Esa es la primera enseñanza. A Dios le interesas. Él es el buen pastor que envía a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvar al mundo. Déjate cuidar, déjate sanar por el Señor. Pero la figura y el Evangelio de hoy, la figura del buen pastor, no se puede entender plenamente sin otra figura que aparece en el Evangelio: el lobo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ve venir al lobo y no huye, dice el Señor. ¿Quién es el lobo en nuestra vida? El lobo es el demonio. El demonio no es una figura mitológica inventada por los hombres para transmitir miedo y de esa manera lograr mover el corazón de las personas. El demonio, según nos enseña la Sagrada Escritura, era Luzbel, el ángel más bello, que por soberbia se rebela junto con un grupo de ángeles contra el Señor. Y se rebela contra el Señor, pero es vencido por Miguel Ángel, el arcángel San Miguel, que reta al demonio y dice: ¿quién como Dios? El demonio actúa en la vida de los hombres, pero el demonio no es Dios. Leí hace unos años un libro que os recomiendo. Es un libro que tiene miga, no es un libro fácil de leer, pero es un libro que os ayudará a entender quién es el demonio y cómo actúa el demonio. No está escrito por ningún exorcista. Es un libro escrito por un autor inglés que no se convirtió, parece ser, al catolicismo, pero que estaba muy cercano al mismo. C.S. Lewis escribe un libro que se titula Cartas del diablo a su sobrino. Lógicamente no existen tales cartas. Es toda una invención suya, donde él pone, basándose en la escritura y en la tradición, pone en ese libro, en esas supuestas cartas, cómo funciona, cómo actúa el demonio y sus ángeles y sus compañeros. Y hay dos cosas que a mí me interesa destacar de lo que yo recuerdo de aquel libro. La primera de ellas es cómo el demonio desea que no se hable de él, porque si no se habla de él no se le identifica, que parezca que no existe, porque si no hablamos del demonio y del mal, parece que todo es obra de los hombres o que el mal no existe y que por lo tanto tú puedes decidir en un momento determinado, por ejemplo, abortar, en un momento determinado recurrir a la eutanasia. No, hay actos que son intrínsecamente malos. ¿Por qué son intrínsecamente malos? Porque atentan contra Dios y su amor, porque atentan contra el ser humano y la dignidad del mismo, porque atentan contra los planes del Señor. Y por eso la existencia del demonio como aquel que nos tienta
En los evangelios aparece claramente que Satanás tienta 3 veces al Señor y aparece claramente que Jesús expulsa a demonios que están en personas, a endemoniados que son liberados por Jesús. O sea que no es algo inventado. Cuando yo creo en la existencia del demonio, que no es Dios, pero que es el ángel caído, estoy por tanto diciendo que existe el bien, existe el mal. Estoy por tanto creyendo que no todo depende de mi opinión, que hay actos que son buenos y otros que son intrínsecamente malos. La existencia del demonio, saber que existe, me ayuda a entenderme también, a entender por qué, además de mi debilidad y fragilidad, que es el pecado original y que es una espina que todos tenemos clavada, la concupiscencia, además de eso, a veces siento tentaciones, porque el demonio me tienta, me instiga, me asedia para que hagan mal y no haga el bien, para que no haga la voluntad de Dios. Él es feliz cuando nosotros, en lugar de ser buenos hijos, buenas ovejas, somos ovejas díscolas, que no hacemos caso a lo que Cristo, el buen pastor, nos indica. Por una parte, la existencia del demonio y por otra parte, los gestos y los actos. Decía el libro que en una de las cartas el demonio le decía a su sobrino lo siguiente: querido sobrino, conviene que intentes y logres que los hombres cuando entren en el templo no se arrodillen ante el sagrario, porque los gestos, dice él, expresan lo que siente el corazón del hombre. Y cuando tú entras en una iglesia, ves la lucecita que indica la presencia real de Cristo en la Eucaristía y no te arrodillas, más pronto que tarde empiezas a perder el respeto al Señor. Y tú dirás, qué tontería. Cuando leí el libro, analizando después muchas situaciones que ocurren en nuestra iglesia, por ejemplo, hay muchos templos donde ya no hay rodillero, no hay posibilidad de que los laicos se arrodillen. Lo han quitado supuestamente porque las personas son mayores, porque las personas tienen achaques. Y digo yo, es que en el siglo XVI las personas no tenían achaques. Es que en el siglo V las personas no tenían achaques. Es que no tenemos nosotros mejor sanidad que las que tenían nuestros antepasados en el siglo XVI, XVII o XVIII. ¿Por qué quitar los rodilleros? Y en cuanto a los confesionarios, ya no hay posibilidad de arrodillarte. Yo recuerdo cuando estuve en Alicante, en mi parroquia, yo fui a una parroquia que era diocesana, en mi parroquia había un confesionario. El cura tenía su silla y el penitente también, pero no había posibilidad de arrodillarse. Y yo me preguntaba, ¿y nuestros mayores? Que se arrodillaban como señal de humildad, como señal también de respeto ante el Señor. Los gestos del cuerpo expresan lo que siente el corazón del hombre. Claro que cuando tú entras en una iglesia y no ves posibilidad de arrodillarte, no te arrodillas, te sientas y no tienes mala intención, pero eso va calando en ti ese relativismo, ese no dar tanta importancia, ese ¿y qué más da? El Señor lo comprende. Oiga que no, que el Señor, es el Todopoderoso, y yo no me arrodillo ante nadie, pero sí ante Dios. Y yo no hinco mi rodilla ante ninguna persona ni mandatario en este mundo, pero sí ante Dios, porque es el Señor. Hombre, si estoy enfermo, no lo haré, pero ¿cuántas veces no lo estamos? Y por comodidad no nos arrodillamos. Yo hago un esfuerzo todos los días que entro en el templo, cuando están las puertas cerradas y entro a rezar, hago un esfuerzo porque cuando paso delante del sagrario no haga simplemente una inclinación de cabeza, me arrodillo. Nadie me ve, Dios sí me ve, es mi Señor. Y porque es mi Señor me arrodillo. Y si dejara de hacerlo, me acostumbraría a no hacerlo. Y eso indicaría que mi corazón no tiene a Dios en el primer lugar. Alguno dirá, qué exagerado. No. Los gestos del cuerpo expresan lo que siente el corazón del hombre. Esto lo decía C.S. Lewis, porque él ya intuyó que ese relativismo en el que estaba cayendo la iglesia de su época
solo conllevaba el dejar de respetar al Señor. Solo ante Él nos arrodillamos porque es nuestro Señor. El demonio existe, nos reta, nos tienta, pero no es Dios. Por eso nos tenemos que acercar al Señor, al buen pastor, para que Él nos dé vida, comiendo y bebiendo su sangre, para que de esa manera tengamos vida eterna, podamos luchar contra las tentaciones y si hemos caído confesándonos, podamos levantarnos para empezar de nuevo. Dios te ama, a Dios le importas, a Dios le interesas, no lo dudes nunca. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.